Bueno, Bueno, buen día, buen Ignacio, ¿cómo día, te va? profe. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, Sí, acá estoy viendo el trabajo que me compartiste por el Drive, ¿sí? bien. Veo que está el desarrollo de los contenidos. Me Sí, faltaría chequear el video que vos adjuntas o que propones. bien. Sí, sí. Este, y bueno, lo que me queda acá es decir, bueno, ¿cuál es la relación que hay para vos entre en este desarrollo teórico que vos haces? Y para mí, o sea, la relación que se hace, o sea, por lo que yo elegí estos temas, es de cómo ver los pasos que va surgiendo en la geometría a lo largo de la historia y cómo va creciendo, o sea, los distintos puntos de vista que se le va dando a la misma. Por ejemplo, ahí yo empiezo hablando de los griegos, los egipcios, la mentalidad que tenían ellos a la hora de resolver problemas, por ejemplo, y después, por ejemplo, a lo largo de las épocas, cómo surge, digamos, o cómo se le puede ver la geometría. Eh, por ejemplo, ya antes la geometría, si bien no estaba del todo resuelta, pero después comenzaron a surgir distintos tipos de punto, entre comillas, para verla, como los razonamientos, por ejemplo, tanto el deductivo, intuitivo, el inductivo, y, y ver cómo, por ejemplo, se podía comenzar a resolver distintas, a ver cómo lo puedo decir, demostraciones que se le iban presentando en el camino a eso, y cómo poder resolver los problemas sin tener que volverse loco, por así decirlo. Hola Natalia, buen día. Hola, buen día. Perdón la demora, no me podía conectar. Sí, eso le estaba diciendo a Ignacio que no veía que me respondieras el mail. No sé. No, se me trabó la compu y la tuve que reiniciar todo y no podía entrar. Ujú. Bueno, yo estaba viendo, viste que ayer les mandé un mail pidiendo que compartieran por el Drive los Sí, sí, trabajos, recién lo veo, porque sí. así les podríamos dar una devolución, ¿sí? Ujú. Yo estaba mirando en el Drive el trabajo de Ignacio y le estaba diciendo que por ahí no me queda muy claro cuál es la interrelación que él hace entre los conceptos, ¿sí? Ujú. Por lo que vos me contás, Ignacio, es como muy escueto. Claro. Bueno, y Este, ahí yo, por ejemplo, buscando, porque lo que usted me decía de la geometría no euclidiana, era como que no había una sola teoría. Porque, por ejemplo, la geometría euclidiana, si bien se basa en 5 postulados, que ahí, bueno, está el quinto postulado, que es el postulado de las paralelas, pero surgen estas dos geometrías que no son euclidianas, que como que respetan los primeros 4, pero que tienen su propia teoría en el quinto. Porque, por ejemplo, en el postulado de las paralelas, que dice que se puede trazar una paralela a una recta por un punto que se encuentra por fuera, pero en las otras geometrías es como que no están de acuerdo en eso, porque las mismas dicen que se puede trazar más de una o ninguna. Entonces yo lo que veo es que por ahí la teoría no se basa en lo que uno dice, sino que puede extenderse e ir más allá de lo que uno sabe. bien. Y esa geometría no euclidiana, vos me nombraste cuál era la elíptica y la... Y la hiperbólica. Bueno, hay otra que es la esférica. Ah, yo a esa la tomé como la no euclidiana. Claro, ¿Es la misma? por ejemplo, la geometría esférica es geometría sobre una esfera. Sí, Entonces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos punto en el plano, en la sí. geometría esférica se van a llamar par de puntos Par de antipodales. puntos en... Bien. Lo que nosotros llamamos en el plano un segmento
Bien. En la geometría esférica se van a llamar pares de segmentos antispodales, Ah, bien. ¿sí? Lo que nosotros conocemos como una recta en el plano, en la geometría esférica va a ser una circunferencia Una máxima. circunferencia. Y Ah, la circunferencia máxima son las que pasan por dos puntos antispodales, ah. ¿te das cuenta? De la Sí, sí, sí. circunferencia esférica. Bien. Bueno, entonces, lo que a mí me gustaría por ahí que a vos te quedara claro, sobre todo por el núcleo de contenidos que vos elegiste, es que la geometría, así como nosotros lo conocemos, no es la Bien. única que hay y no se acaba el Claro, estudio en lo que nosotros desarrollamos de la materia. ¿Te das claro. cuenta? Claro, eso me di cuenta cuando empecé a buscar con la Euclidean, Claro. porque yo pensé que Es había, un claro, tipo de geometría que es claro, el que se enseña en la escuela, que es la geometría claro, sobre el plano, esa es la que claro, nosotros estudiamos. claro, Este, y la geometría se ha ido desarrollando a través del tiempo, ¿sí? A partir de los problemas que se les ha ido presentando y han ido desarrollando. Por bien, ejemplo, en la prehistoria, el problema que tenía el hombre, a partir de cual inicia supuestamente en la teoría el desarrollo del conocimiento geométrico, era sobrevivir. claro, ¿Te das cuenta? sí, sí, Alimentarse, desplazarse. Entonces, en un primer momento, los desarrollos geométricos en la prehistoria se observan a través de los instrumentos de caza. claro, ¿Te das cuenta? sí, 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 O de los métodos de desplazamiento, con bien, el surgimiento de la noción de ángulo, digamos. claro, claro, Todos yo esos eso, conocimientos que surgen en la prehistoria, por más básicos sí, que sean, fueron sumamente necesarios para la especie, claro, porque le permite al hombre sobrevivir a claro, través de qué? De que puede desplazarse, ya sea para huir de tormentas, ¿estamos? claro, O para ir a un lugar donde, por ejemplo, para ir hacia un río a pescar, ¿te das cuenta? claro, sí, 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 O seguir movimientos de animales. claro. Sí, yo eso lo había agregado, pero bueno, es lo que yo acorté, digamos, pero ahora lo voy a agregar. Por ejemplo, el boomerang es un Claro, instrumento sumamente tecnológico para la sí, prehistoria, porque tiene una forma particular, claro, geométrica, que le permite golpear al animal en la dirección claro, contraria al que se la pretende atrapar. Entonces, que el hombre desarrolle este conocimiento le permite sobrevivir y alimentarse, que no es cosa menor. claro, ¿Cuenta? sí, 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 Una vez que las tribus nómades se quedan estacionadas, ¿sí? Al lado de, por ejemplo, los ríos en la Mesopotamia, ¿no? El Tigris, el Éufrates, el Nilo. Entonces se le presentan otros problemas, que claro, son medir superficies, calcular volúmenes, medir el tiempo, bien, o mejorar la medición del tiempo en más claro, precisión. claro. Y ahí se desarrolla otra matemática. ¿Te das cuenta? Hasta ese Sí, momento sí, sí. todo era muy experimental. Claro. Y ahí, Era prueba y error. ahí están incorporados los tipos de razonamiento. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Hasta sí. el momento en que Euclides introduce los 13 volúmenes, el razonamiento matemático se basaba en la empiria, ¿sí? Es decir, en la Claro. Sí. experiencia. En la Tenía experiencia. un carácter más como pensamiento intuitivo e inductivo. Se basaba, digamos, Bien. en ciertos casos particulares, entonces establecían una ley general. A través del razonamiento deductivo que introduce Euclides, que él lo que hace es tomar de Aristóteles, porque es Aristóteles quien inicia con la clasificación en las ciencias, ¿no es cierto? Aristóteles es el que plantea, digamos, que hay axiomas o principios, Sí. digamos, verdaderos, y a partir de ahí también Platón, de que se puede llegar a la verdad para ellos, entre comillas, la verdad, solamente a través del uso de la razón, porque las percepciones pueden producir errores. Claro. Entonces, a través del desarrollo axiomático, luego, cuestionando el quinto postulado, mucho más adelante, se desarrollan otras geometrías. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, el conocimiento geométrico, que es un cuerpo de conocimiento, se va desarrollando
a partir de los problemas que se les van presentando y que el ser humano, el hombre, necesita resolver. ¿Sí? Bien. Hoy en día ya los que desarrollan la geometría son los matemáticos, ¿sí? Los licenciados en matemática o los científicos que pertenecen al núcleo de las comunidades científicas. Por ejemplo, los investigadores de CONICET, sería si referimos a un Claro. Instituto de Investigación Nacional. Ellos son los que se dedican a crear y a profundizar el desarrollo de la geometría. Bien. ¿No? Sí, sí, sí. Después tenemos las geometrías no euclidianas, después tenemos la geometría proyectiva, que surge en la época, digamos, del Renacimiento, Mm, y por último, la topología, La topología. que son materias que ustedes van a estudiar más Sí, adelante. ¿Estamos? Entonces, sí. eso sería lo que a vos te tendría que quedar como más importante ahí. Bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí. Ahora sí. Bueno, Natalia, contame de tu trabajo. Ahí lo pongo para que lo vean. Bueno, antes de seguir con vos, Natalia, para Ignacio te voy a Sí. dejar como consigna profundizar en la interrelación, Bien. ¿sí? Sí, Porque sí, vos sí. haces un desarrollo teórico muy claro, que le faltaría agregar lo de la geometría en la prehistoria, Bien. pero faltaría la interrelación de esos conceptos que quede explícita en tu trabajo, porque nosotros Bien. pusimos que no íbamos a Sí, sí. suponer los profes ninguna relación que los estudiantes no Claro. plasmaran en el informe. Bien. ¿Estamos? Sí, Entonces sí. eso, trata de escribirlo que te quede bien claro, digamos, y que quede escrito, y después cuando lo expongas que no te falte una relación entre los conceptos Bien. teóricos que desarrollas. Bien, bien, bien. Sí. Por ahí te convendría resumir un poquito todo lo que pones de geometría en Egipto y Mesopotamia, Bien. sintetizarlo, para que puedas incorporarlo, la geometría en la prehistoria y la interrelación conceptual. Bien. Sí, sí. Listo. Bueno, aguárdenme en un minutito que acaban de tocar timbre, ¿sí? Bueno. Ahí vengo.
Ahora sí, perdón. Vino una mamá de la escuela a buscar unas cosas que precisaba de la NES. Bueno, Bueno, Natalia, contame vos, tu trabajo era sobre transformaciones rígidas. Habías Sí, empezado un poquito con el desarrollo sí, ahí se lo compartí recién por el en el Drive. Drive. Vos me lo compartiste, yo les mandé un mail que es @gmail. Sí, Me lo compartiste a ese porque me aparece acá en el Hotmail. a ver, ahí me fijo. Claro, hay muchos que me lo han compartido por Hotmail y voy a ver si lo puedo abrir desde el Hotmail. 2 veces me lo compartiste el Hotmail. No, bueno, entonces ahí se lo comparto al otro. O lo Ahí dejo ahí. estoy intentando abrirlo, me lo debería de abrir. Ah, bueno. Si no, se lo comparto por acá por la pantalla. Mientras tanto, anda haciéndolo, ¿sabes qué? Compartímelo por al Gmail, que es igual, Jessica Albarracín, pero en vez de ser @hotmail es @gmail. Porque ves acá, ¿qué me pasa? Con Hotmail me dice que necesito un permiso. No, te tengo como que pedir permiso, entonces mejor si me lo compartís por Gmail. Es igual, Jessica Albarracín, ahí te lo pongo, @gmail. El Hotmail lo utilizo para mandarme mensajes y el Gmail lo utilizo más para trabajar con el Drive y documentos. Por eso siempre que les mando un mail, les mando por Hotmail, pero para trabajar con documentos compartidos utilizo el otro, Gmail. Sí. Si me lo compartís ahí mejor y lo abro. Bueno, ahí se lo compartí. Ahí estoy actualizando. Bueno, lo único que me falta poner ahí en el trabajo es lo de, bueno, los ángulos de referencia y demás. Está un poquito larga la compu. Mm, parece que es internet lo que anda. No, pasa que abro muchas cosas al mismo tiempo y tengo la notebook del gobierno. Sí, 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 a mí me pasa lo mismo. Sería una buena inversión una supercomputadora. Lo hubiera sabido que esto iba a suceder. Con esto de... Y sí, no sé hasta cuándo estaremos
trabajando de esta forma. La semana que viene empezamos con las clases. No, ¿El yo lunes, pienso profe, empieza? que no. ¿Cómo? Igual las clases van ¿El a... lunes comienzan? ¿Cómo? ¿El lunes ahí comienzan las Sí, clases? el cuatrimestre empieza el lunes 6. Yo tengo pensado hacer conferencias en los horarios de clase. Claro, Vamos a ver si el software lo permite. Porque en vez de ser con 2 o 3, van a ser muchos más. Claro. claro. Va a Sí, ser yo un creo que tema sí. por ahí, si algún alumno no tiene acceso a Ah, internet, claro. El tema. es una pena porque queda afuera, ¿viste? Sí, aparte en Geo 1, ahora que está Geo 2, por ahí son muchos, no es como otras materias que no, en segundo, tercero, que somos menos por ahí para... Claro. Ay, no me aparece todavía. Lo actualicé al Drive. Ahí está. Ahora sí. Sí, la verdad que todo un tema. Ojalá es que podamos sortear las dificultades. Sí, aparte por acá, por videoconferencia sirve bastante. Antes de que tener que leer directamente la plataforma. Ujú. Y vamos a trabajar con el aula virtual que la estuvimos modificando, porque el aula virtual estaba pensada, digamos, para una cuestión semipresencial. Claro. Así que la estamos completando. Y bueno, el tema más difícil para mí es la corrección de los ejercicios. Claro. ¿Cómo hago para corregirle los ejercicios a las chicas? Imagínate si todos me mandan fotos. Sí, sí, satura todo. Es todo un tema también el almacenamiento, porque si me son 50 alumnos y ponerle que todos me mandan una foto, ya. Sí, ¿verdad? Pero bueno, veremos. Bueno, tarda bastante. A las 10 de la mañana, profe, comienza el examen, o sea, a partir de esa hora. Sí, es a partir de esa hora. La verdad que es todo un tema, porque son bastantes, así que... Claro, va a estar todo el día. ¿Eh? Que va a estar todo el día tomando casi. Sí. Pero, bueno, acá ya me abrió tu trabajo. Ahí el otro profe que está en la mesa de examen es Juan José Lamas. Ah, no está la profe Jessy, no. No, Ah, ahí ya te lo corregí. bueno. Introducción. Bueno, ahí en la introducción, ¿sí, Natalia? Yo Sí. veo que vos haces, digamos, decís que en nuestro quehacer cotidiano estamos constantemente en movimiento, como también los objetos que nos rodean, los autos en las calles, el giro de una rueda, el reflejo sobre un espejo, ¿sí? Esos, dice, movimientos son parte de la geometría que podemos englobar dentro del concepto geométrico de movimientos rígidos en el plano. Esos movimientos que vos describís son en el espacio, ¿sí? Ah, Y si bien los movimientos en el espacio se pueden modelizar, es distinto a los movimientos en el plano. ajá. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, lo que nosotros hacemos como una simetría axial en el plano, en el Sí, espacio, el movimiento
que representa una simetría, por ejemplo, el reflejo en un espejo, tiene que ser una rotación. Ujú. ¿Te das cuenta? Eso, por ejemplo, es algo que plantea una dificultad pedagógica a la hora de enseñar las transformaciones, porque los movimientos en el plano no se corresponden directamente con los movimientos en el espacio. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Porque si bien están relacionados, el reflejo en un espejo no es lo mismo, no es el mismo movimiento que cuando uno hace una reflexión en el plano. Ujú. ¿Estamos? Es Sí. una aclaración para la introducción. El matemático que desarrolla, digamos, que introduce las transformaciones en la geometría es de Sargues. Sí. Eso es lo que... Era arquitecto. Ah, Entonces, ¿el que hacía? Proyectaba las cosas del espacio en el plano. ujú. Entonces, él logró demostrar, por ejemplo, propiedades para una hipérbola, creo que era, proyectándola sobre el plano como una circunferencia. Entonces, cuando él demuestra la propiedad en el plano y después cuando hace la transformación, como en esa transformación hay cosas que permanecen invariantes, que son los elementos dobles, esa propiedad que él demuestra en el plano, a través de la transformación, demuestra que es válida también en la cónica. ¿Sí? Esa, digamos, es la importancia de las transformaciones geométricas, ¿no es cierto? Que nos permiten, moviendo figuras, demostrar Sí. propiedades, ¿sí? Que son válidas a través de los utilizando, digamos, al máximo lo que son los elementos dobles. Y cuando lo transformo, como esto no cambia, sigue siendo válido. Ujú. Bueno, cuando pensamos en la palabra transformación, de alguna manera implica que un objeto cambia. En el caso de la geometría, una figura se cambia en otra siguiendo una propiedad, una definición, sería. Ahí cuando puse cambia, no, o sea, no sabía si poner la palabra cambia, porque en realidad sigue siendo la misma figura, pero transformada, no es que la cambio en otra figura. Claro. Bueno, pasa que justamente esa es otra de las dificultades pedagógicas, ¿no es cierto? Que las transformaciones geométricas surgen en contextos donde la figura realmente es deformada. Ah, Pero las transformaciones geométricas aplicadas en el plano, y en particular las isométricas, no te cambia nada de la forma y del tamaño, solamente sí, le cambias la posición. claro, ¿Te das cuenta? sí, Entonces esa también es una dificultad pedagógica, porque el contexto en el que surge, en el que se inventa, se desarrolla las transformaciones geométricas o la importancia, el sentido que tiene, sí, cuando uno lo explica en el plano se pierde. ¿Por qué? Porque claro. justamente la figura, y sobre todo las isométricas, no cambian la forma ni el tamaño. Ujú. Las razones trigonométricas, fíjate acá hay un error conceptual para triángulos agudos y obtusos. Yo te voy resaltando algunos errores. Sí. No, pero es ángulos, no triángulos. Ujú, No, bien, ahí me he equivocado, sí. bien.
por medio de las transformaciones no es que vos calculás la medida de los ángulos, sino lo que calculás son las razones trigonométricas de esos ángulos. Bueno, ahí me avisa que quedan 10 minutos, si se termina, lo volvemos a habilitar a la reunión, ¿saben? Bueno. Bueno, fíjate que si bien las transformaciones isométricas te conservan solamente la medida de los ángulos, pero no te va a conservar, por ejemplo, la orientación. De ahí viene lo del sentido directo e indirecto. Sí, no le entiendo cómo. Que se conserva, viste que vos decís, se conserva solamente las medidas de los ángulos y los segmentos. Esas son las isométricas, ¿cierto? Sí. Pero no todas conservan la orientación. Por ejemplo, el ángulo, si vos haces una reflexión axial, va a conservar la medida. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados, la imagen va a ser otro ángulo de 30 grados. Pero si haces una reflexión axial, si en uno es sentido directo, en el otro, o sentido horario, en el otro va a ser 30 grados en sentido antihorario, es decir, te cambia la orientación. Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, reflexión axial, la definí. Bueno, no me voy a detener a leerte las definiciones, porque eso, en todo caso, después si hubiera algo mal, te lo corrijo en el Drive. Voy a la estructura general del trabajo, ¿sí? Definís las transformaciones, las relaciones trigonométricas, que son razones. A ver, relaciones, la trigonometría plana tiene... Bueno, la trigonometría plana tiene el estudio de triángulos rectángulos en un principio, ¿cierto? Porque después se amplía el estudio de cualquier triángulo con el teorema del seno y el teorema del coseno. Uh-huh. ¿Sí? Entonces surge en un principio para triángulos rectángulos. Y después se amplía. Claro. Bueno, yo veo acá que vos utilizás la palabra relaciones trigonométricas y son razones trigonométricas, porque razones son cocientes. ¿Sí? Sí, sí. Una razón es un cociente, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ves? Es una razón. Sí. Bueno, ahí te agregué una palabra. Bueno. Después de eso, hasta ahí llegué a pasarlo. Voy a poner lo del ángulo de referencia y la relación con las transformaciones. Bueno. ¿Cómo puedo obtener el ángulo de referencia a través de una transformación? O sea, utilizando las transformaciones. Bueno, perfecto. Y en cuanto al problema, que es lo que me falta también, todos los problemas que vi son
de hacer las transformaciones, o sea, de aplicar transformación. Pero en el libro de Grossman hay un problema, o sea, se lo leo y yo después lo modifiqué. Bueno. Dice, bueno, considerando la definición de isometría, porque ahí lo toma más algebraicamente, no es así. Explica usando geometría por qué la rotación respecto del origen y la reflexión a través de una recta determinada por un vector de longitud 1 es en R2 son isométricas. Sí, es medio complicado. O sea, yo lo entendí Decía, como que explique qué cosa, por qué la rotación respecto del origen, respecto pero y la ¿cuántos reflexión grados la rotación? no dice, es como que no pone números. Entonces sería cualquier ángulo, una rotación respecto del origen con una reflexión. A través de una recta determinada por un vector de longitud 1, que sería la circunferencia, Pero como una reflexión a través de un vector, si la reflexión es respecto de una recta o de un punto, no de un vector. sí, o sea, yo saqué como, tomando ese problema, hice otro. A ver el que vos Yo hiciste, contar. digo, considerando los ejes de coordenadas cartesianas, teniendo un punto que tiene como referencia el punto 0,4, que llamaremos C, realiza una rotación de 120 grados respecto de C, obteniendo un punto C'. Entonces después digo, ¿cuál es? C es el centro de giro. No, el centro de giro sería el centro de coordenadas. El origen. Cero. Bien. El origen. El punto C tendría coordenadas 0,4. Sí. Entonces quiero realizar una rotación de 120 grados y voy a obtener el punto C'. Sí. Ahí tengo la rotación. Entonces yo después interrogo y digo, ¿cuál es el valor entre el eje, no sabía cómo ponerlo, entre el eje negativo de las X y el punto C? Bueno, párate, pero ¿estos 120 grados es en sentido horario o antihorario? Antihorario. Por eso los puse positivo y no, o le agrego ahí en sentido antihorario. No, si vos no le pones un menos adelante, se entiende que es antihorario. Bueno, entonces vos qué decís, que si rotas respecto de O 120 grados antihorario el punto C, obtenés el punto C'. Claro, ahí realizo una rotación. Sí. Y después, después digo, ¿cuál es el valor entre el eje, en grados, entre el eje negativo de X y el punto C? Que ahí es donde tengo el ángulo de referencia. Bien. Entonces, para poder calcularlo, voy a realizar una simetría axial. Está bien, porque vos, ojo, ¿por qué? Porque vos tendrías que, como el giro es de 120 grados, Sí, ¿cuenta? sí, Vos estás suponiendo que el ángulo va a ir a parar al segundo cuadrante, sí. pero no te va a quedar simétrico respecto del eje Y, salvo que el ángulo que forme, suponete que vos trazás la recta o la semirrecta OC. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esa semirrecta OC con el eje Y, ¿vos sabés qué ángulo forma? Lo podés calcular. Claro. Entonces ahí también quería poner la parte de trigonometría, que lo puedo hacer de dos maneras.
Bueno, ponele que vos calculas ahí ese ángulo. Cuando Sí. hagas la reflexión axial respecto del eje Y, si ese ángulo es de Sí. 60, Sí. ¿te das cuenta? Entonces Sí. la semirrecta OC'